breath is making me teary. Still think about you. Don't know what I'd do without you. Every night ends the same. Bloodshot eyes, my pillow stain. Where do I begin? Gotta find myself again without you. The radio's on, playing our song. Every single note does me wrong. You broke every vow. Have to reteach my heart how to trust now. Everything reminds me of us. It's a battle I know I've lost. Changes a must. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá estamos en el Abanico, programa número 33 de este mes de junio, que ya se ha puesto frío, como se habrán dado cuenta, así que está buenísimo porque me encanta el frío. Como les decía, programa número 33 del Abanico. Hoy vamos a ir por el lado de los profesores de escuelas, por un lado. Vamos a tener dos entrevistas. Ahora les voy a contar de quiénes se trata. Vamos a tener nuestra sección de todos los lunes, el feed de las letras, donde tomamos algunos videos, detalles, información y cositas que nos gusta rescatar desde el Instagram para pensar, reflexionar y demás. Les cuento el celu para mensajes, comentarios, 2664 74 70 73, 2664 74 70 73, nuestro Instagram, el Abanico Vorterix, nuestro canal de YouTube también, el Abanico Vorterix. Nos pueden ver y escuchar a través de vorterixsanluis.com. Y le doy la bienvenida a Mariela. ¿Cómo andás, Mariela? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te trata el frío? Bien, bien, a mí me encanta el frío, la verdad. Para estar en casa, adentro, comiendo algo rico, ¿por qué no leyendo? Muy bien, muy bien. Ahí va, ahí me gusta. Sí, la verdad que sí, se puso frío y bueno, el fin de semana empieza el invierno, así que vamos por el camino. Dicen que se viene una bomba de la Antártida muy fría, así que preparen frazadas. Bolsa de agua caliente. ¿Se usa la bolsa de agua caliente todavía? Sí, no pasa de moda. Creo que es lo mejor, nunca va a pasar de moda. Ahora vienen hasta, ¿cómo es? ¿Viste esos forritos de peluche? Ajá, sí. Muy lindas. Deben venir hasta con conexión USB, Wi-Fi y bueno. En cualquier momento. Y todo lo que ya sabemos. Hoy, 15 de junio, a nivel nacional se festeja el Día del Libro. No confundir con el Día Mundial del Libro, que es el 23 de abril. En Argentina se celebra el 15 de junio. ¿Por qué se conmemora y se festeja el Día del Libro? Esta fecha está vinculada de alguna manera al impulso de la lectura y las bibliotecas populares. Es una manera de volver justamente a lo que hablamos recién con Mariela, a la lectura, a leer, y como siempre las bibliotecas que nos brindan ese servicio gratis de alguna manera y nos dan la oportunidad de poder acceder a los libros que nos gustan, que podemos descubrir, que nos pueden sorprender. La conmemoración tiene origen en 1908, cuando el Consejo Nacional de Mujeres entregó premios a raíz de un concurso literario y propuso, a partir de ahí, instaurar una celebración dedicada al libro. Recién, en 1924, el gobierno argentino oficializó la fecha como la Fiesta del Libro y en 1941 pasó a llamarse, como hoy la conocemos, Día del Libro. ¿Por qué se eligió el 15 de junio? Porque tiene que ver justamente con esa primera entrega de premios y acto cultural que se realizó en 1908 a partir de este Consejo Nacional de Mujeres, donde entregaban premios en base a un concurso literario.
Así quedó instaurado y así lo estamos festejando hoy. Seguramente habrán visto en muchos portales, en muchas cuentas de Instagram, menciones a este día en particular, que nunca viene mal, más allá de que haya un día internacional decretado por la UNESCO, también está bueno que haya un día nacional del libro. Vamos con las efemérides. Musiquita de fondo de los Beatles que siempre nos acompañan, que nos da un marco, una cortina linda, tranqui, como para recorrer las efemérides del día de hoy, desde el 15 de junio al 21 de junio, toda esta semana. Un 16 de junio nacía Joyce Carol Oates en 1938, escritora estadounidense. Esta escritora en los últimos años volvió a estar en las bateas de libros, a darle el reconocimiento que realmente se merecía. Es una escritora muy prolífica, fue en realidad una escritora muy prolífica. Su obra se destaca por explorar la violencia, la psique humana y la sociedad norteamericana. Y entre sus títulos imprescindibles tenemos a Blonde, en inglés Rubia, en castellano digamos Rubia. Es una biografía ficcionada en base a la vida de Marilyn Monroe. Con este texto llegó a ser finalista del premio Pulitzer. Otro de los textos ya clásico de Joyce Carol Oates es La hija del sepulturero. Esta es una historia épica sobre la supervivencia y la identidad a través de la vida de Rebecca Schwartz, hija de inmigrantes alemanes. Este es otro clásico. Creo que este de La hija del sepulturero es más conocido. Después tenemos a Delatora, a qué fue de los Mulvaney, que este es un desgarrador retrato familiar que explora cómo el secreto y el escándalo pueden destruir la aparente perfección de una familia. ¿Qué fue de los se los deletreo? M-U-L-B-A-N-E-Y. Mulvaney. Lo pueden encontrar en internet y se van a sacar bien la duda. Y otro de los clásicos de Joyce Carol Oates, Un libro de mártires americanos. Esta es una novela muy larga que aborda temas polarizantes de la sociedad estadounidense como el aborto y la pena de muerte. Un 18 de junio falleció en 1982 John Cheever, otro escritor estadounidense también, reconocido por sus cuentos, sobre todo Cheever. Y se lo conocía también como el Chekhov de los suburbios. Era como una especie de cronista de la clase media estadounidense. Hay mucho en sus cuentos de retratar tensiones matrimoniales, el alcoholismo, la crisis de identidad, todo bajo, como siempre los estadounidenses quisieron mostrarlo, una identidad de clase media bien clásica. John Cheever mostró lo más crudo y por qué no lo más oscuro. De sus textos más conocidos, El nadador, este es de 1964, creo que es el más conocido. Esta es la historia de un hombre que de alguna manera decide regresar a su casa, volver a su casa, y lo que hace es nadar a través de las piletas, de las piscinas de cada uno de sus vecinos. En realidad es tomado como una especie de alegoría, justamente, mediante la cual se muestra el paso del tiempo y la decadencia. Otros textos, como para tener en cuenta, de John Cheever: La enorme radio, El marido rural, Reunión de 1962 y también El tren de las 5:48, este es de 1954 y también muy conocido.
Un 19 de junio de 1623 nacía Blaise Pascal, matemático y filósofo francés, seguramente lo han estudiado en la escuela secundaria, tanto en matemática como en física. Salman Rushdie en 1947 nació. Este fue un escritor británico que fue en algún momento víctima del terrorismo iraquí. En realidad lo habían sentenciado de muerte. Logró refugiarse y escaparse y quedarse a vivir en Estados Unidos. Y un 22 de junio, ya de 1905, nacía Jean-Paul Sartre, escritor y filósofo francés, premio Nobel en 1964. Sartre, junto con Heidegger, junto con Jaspers, junto con Nietzsche, con Kierkegaard y Camus, escritor francés, filósofo francés, de alguna manera fueron los cabeza de un pensamiento filosófico existencialista. Fueron los originadores, los pensadores que diseñaron, desarrollaron y trabajaron hasta el hartazgo el pensamiento existencialista. Ese que nos puso durante muchos años en vereda. ¿En qué sentido? Nos habló el existencialismo de la angustia existencial, de esos momentos de vacío donde no sabemos qué hacer con nuestra vida, donde le buscamos algún sentido a la vida, donde buscamos el propósito, ¿por qué no?, de pensar y de saber para qué estamos acá. Y ellos finalmente llegaron a la conclusión de que no existe propósito, de que no tiene sentido esta vida, y de que no hay en particular algo que nos diga, ok, vinimos a esta existencia a hacer tal cosa. Nada más lejos que eso. No, el sentido de la vida, decían estos tipos, se lo da cada uno a medida que va viviendo, que va desarrollándose, que va estudiando, formando una familia o no. La idea es que cada uno desarrolle su propio propósito y que eso, justamente, trabaje a favor de la libertad que cada uno quiere lograr. Sartre decía, estamos condenados a ser libres. Pero esa libertad también nos obliga a hacernos responsables de nuestra propia vida. Justamente ahí es donde surge la angustia, porque hasta antes del existencialismo, Dios era el que manejaba la vida de todos los humanos en la tierra. Ese era el pensamiento. Desde el momento en que Nietzsche proclama que Dios ha muerto, como pensamiento en sí, no hay nadie que nos cuide, que nos diga qué hacer, que nos tilde de culpables, que nos cobije bajo su ala. Cuando Dios desaparece, nos encontramos solos en el mundo. Esa es la teoría y el pensamiento que el existencialismo desarrolló durante muchos años. Más allá de que suene pesimista, al mismo tiempo suena positivista, porque qué mejor que cada uno decida su propio destino, su propio propósito, su propio cómo vivir en una sociedad. Nada mejor que cada uno viva su vida como quiere vivirla y sabiendo que más allá de esto no existe nada. Este es el único tiro que tenemos en nuestra pistola. Esto es lo único que conocemos. No hay nada más allá. Bueno, justamente, vivamos esta vida. Lo escuché decir alguna vez a Dolina, en base a un texto de Unamuno.
Vivamos esta vida como si fuera una injusticia. Hagamos la justa desde nuestro lugar. Vivamos realmente como querramos vivir y percibámosla, experimentémosla como tiene que ser. Viendo la belleza de cada amanecer, observando lo hermoso de cada atardecer, sobre todo en estos lugares en los que vivimos, donde tenemos la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y ser libres de alguna manera. No los aburro más con el existencialismo. Vamos a un temita hermoso, tranqui, de Belle Sebastian, que se llama Envuelta en libros, y vamos después de la tanda con la primera entrevista. Segundo bloque del abanico, programa número 33. Recuerden el celu para mensajes 2664 74 70 73. Y vamos con nuestra primera entrevista. En este caso invitamos a Nora Costamagna, que es profesora de Geografía e Historia, historiadora y escritora. Nora, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buenas noches, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte todo bien. Bueno, me alegro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición. Queríamos... No, por favor, soy yo la agradecida. Sí, hace rato que quería charlar un ratito con vos, sobre todo por tu trabajo. Pero antes de iniciar los temas por ese lado, quería consultarte de dónde nace esta afición por la historia, en este caso de la Villa de Merlo. ¿Es algo que te surge en la juventud, a la hora de estudiar el profesorado, en la niñez? No, en absoluto. Mira, cuando estudiaba el profesorado en realidad no me gustaba la historia. Es una anécdota que siempre cuento porque incluso cuando estaba en la secundaria me pasaba lo mismo. Elegí en la escuela de comercio porque era la que tenía menos historia, solamente se daba en 3 años nada más. Y no tuve buenos profesores de historia precisamente. Okay. Y en el profesorado tuve muy buenos docentes, pero seguía sin gustarme. La cuestión es que después que me recibí, empecé a trabajar primero en Villa Mercedes, hice unos cursos de periodismo, estuve trabajando como periodista en el sur, en Río Grande, en Tierra del Fuego, y cuando volví en realidad hice la carrera de periodismo. Y me vine ya desde Villa Mercedes, me instaló como corresponsal del diario de San Luis en aquel momento, hoy sería el Diario de la República, ¿no? Okay. Entonces estaba como corresponsal, incluso me habían mandado desde la oficina de Villa Mercedes, me habían dicho que me daban la corresponsalía si lograba llenar 4 hojas de diario en aquel momento. Y ese año 89, principio del 90, es cuando me contactó con don Pepe Mercado, el creador del microclima, y él es el que me lleva y me empuja un poco a la investigación histórica. Y ya cuando entro a la investigación es lo que me apasionó, me encantó. Empiezo a hacer varias entrevistas, varios reportajes a gente grande de Merlo, y junto con don Pepe, que es el que me incentiva a hacer la historia de Merlo, empiezo la investigación. Escribo el primer libro, justo cuando muere él, logro la publicación, la primera historia de Merlo, y bueno, después ya pasaron 30 y pico de años más, y eso hace que el trabajo ha continuado en estos 30 y pico de años, entonces ese primer libro quedó totalmente desactualizado, ¿viste? Fui profundizando, fui haciendo muchas entrevistas, sigo buscando en los archivos, y ese trabajo de archivo es lo que me apasiona. Perfecto. Mira vos, o sea, pasaste de que no te gustara la historia a que sí, de alguna manera. Los caminos. Exactamente, pero me gusta la investigación, más que nada. Me gusta, sí, la lectura de trabajos históricos, de novelas históricas, pero me gusta mucho el trabajo de investigación, no el trabajo ya armado. Claro. Contame, recién lo mencionaste a Pepe Mercado, contame... En esos años, ¿qué te transmitía él? ¿Qué te contaba? ¿Algún dato curioso? ¿Algo que vos hayas dicho,
wow, qué buena información. Bueno, don Pepe, te digo, inicialmente, aparte de haber sido uno de los primeros, no el primero, pero sí un comisionado de Merlo, digamos, Ajá, no el primero porque ya había habido varios antes, ¿no? Comisionado municipal en el año 39, 1939, que es cuando se trae a Merlo el primer teléfono, la primera cabina telefónica en la zona de Merlo, frente a la plaza, donde era el Hotel de Miñán. Justo estaba él en ese momento como comisionado municipal. ajá, Era una época donde los comisionados no percibían haberes, o sea, el cargo era ad honorem en aquel entonces. ok, ¿Qué me contaba? Bueno, me habló muchísimo sobre el tema de cómo él armó su trabajo sobre microclima, sus estudios de meteorología, sus programas con la Landricina. Cada vez que él iba al programa de la Landricina, que le encantaba ajá, difundir Merlo a través del programa de la Landricina, ¿no? mira, Y lo trajo a Merlo precisamente para que estuviera en el festival. mira vos, qué buen recuerdo. Pero Em, te digo, conversábamos mucho y aparte me presentó mucha gente en aquel entonces que me fue abriendo las puertas para otras entrevistas. ok. ¿Y vos crees que hoy en 2026 es una persona realmente reconocida, a la que se le da el valor que tiene que tener, que se vuelven a sus palabras, a sus textos, a lo que él, a todo el trabajo que él ha hecho, o no, como que está medio ahí a un costado? Que creo que quedó relegado, Ok, fue tapado totalmente a través del avance, del crecimiento de Merlo. Es un poco como que, bueno, ya el microclima, te lo miran todo como que fue el verso de don Pepe Mercado, y te digo, sinceramente no fue tan así. ajá, Hay que saber explicar lo que es el microclima, en realidad. ok. Esa es la diferencia. Claro, claro. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, a mí me da esa sensación de que no es una persona realmente reconocida con todo el valor que se merece. Pero bueno, es mi sensación. Sí, exactamente. No, no, sí, sí, es así. La verdad que es así. Bueno, y don Pepe, junto en ese momento con Burita Flores, fueron los que iniciaron el tema de la creación del Centro de Historia de la Villa de Merlo, un centro que se creó hace 35 años atrás y que cumple el año próximo las 30 años desde la primera jornada de historia de la provincia de San Luis, que no es mérito menor precisamente. Hemos hecho 12 jornadas de historia convocando a todos los historiadores de la provincia para que puedan compartir y difundir sus investigaciones, y motivamos permanentemente para que se sigan haciendo esas investigaciones. Qué bárbaro. No, no tengo en la cabeza un centro de historia de otras localidades. O sea, a nivel nacional, quiero decir, como este, con tantos años de trabajo. Bueno, existe, en nuestra provincia existe el Centro de Estudios Históricos de Villa Mercedes, Ajá, y el año pasado se armó un centro de historia, digamos, en El Morro, que preside Barrera. El de Villa Mercedes está bajo la presidencia de Estela Maris Curti, que es profesora de historia y amiga mía, de épocas muy lejanas, digamos, en la época que vivíamos en Villa Mercedes. Y bueno, está la Junta de Historia de la provincia de San Luis, también, por supuesto, presidida por el doctor Furcade. ok. Estuve viendo que va a haber una jornada de historiadores, una segunda jornada de historiadores relacionada justamente con el morro, ¿no? Con el Morro, exactamente. Pensamos estar presente. El año pasado yo estuve allí presentando un trabajo sobre el Morro, los habitantes del Morro en 1753, una primera matrícula que se hace, la más antigua de la provincia de San Luis, a través de un material que conseguí en Chile por un historiador, el doctor Guillermo Giannini, que vive en San Luis en este momento. Y bueno, fue mi ponencia en ese momento. En esta oportunidad, para este año, pienso presentarme junto con mi hermano con un trabajo sobre el gobernador Pablo Lucero. Ok. Esto va a ser en septiembre, ¿no? En septiembre, exactamente. Si mal no recuerdo, el 19 de septiembre creo que está previsto.
Ok, lo vamos a El año que difundir. viene, como para esa fecha aproximadamente, siempre es en septiembre, Sí, tendremos la jornada de historia acá en Merlo. Este año deberíamos haberlo hecho, pero como dijimos, el año próximo son los 30 años, vamos a hacer las jornadas de historia directamente el año próximo, con el Centro de Historia nuestro. Y que perfecto. te informo otra cosa, el Sí, Centro de Historia recientemente fue declarado de interés por el Congreso de la Nación a través de un proyecto presentado por el diputado de la Nación, Carlos Almena, a quien le doy mi mayor agradecimiento por este sencillo homenaje, ¿no? sí, sí, no, aparte de homenaje es el valor que se le da justamente al trabajo que hace el Centro de Historia, que eh, lo dejo en tus palabras. ¿Cuál es exactamente el trabajo, la importancia de contar con un Centro de Historia de la Villa de Merlo? Bueno, lo que intentamos hacer es ir rescatando las historias locales, las historias de toda la zona. Abarcamos en nuestras investigaciones todo lo que tiene que ver con el corredor de los Comechingones, es decir, desde acá hasta Papagayos, incluso toda la zona del Valle del Conlara, porque también la tenemos dentro del Centro de Historia, a Olguita Cirul Flores, que es la máxima historiadora del norte de San Luis, quien ha escrito muchísimo sobre Santa Rosa del Conlara, sobre Tilizarao, sobre Concarán, tiene unos trabajos sumamente interesantes, Olguita, unos libros publicados que realmente son excepcionales. Y en el caso nuestro, te digo, fuera parte de la jornada, seguimos trabajando en recuperar los archivos, recuperar las fotografías antiguas. Lo tenemos a Alfredo Ferretti como miembro de nuestro centro desde la creación, que viene recuperando fotos antiguas muy interesantes de Merlo, que son material que hoy más que nada es lo que más interesa y lo que más llega a veces. Para escribir un texto en internet a través de las redes sociales llega primero la foto y después el texto. Eso es lo que más le llama la atención. Entonces tenemos también una página de Facebook donde vamos difundiendo, contando o algunas anécdotas o contando algunas efemérides, destacándolas. Y bueno, por supuesto, lo que más se suele llegar a difundir, lamentablemente a veces, son las necrológicas. Ok, perfecto. Recorriendo el Facebook del Centro de Historia de la Villa de Merlo, y justamente a colación de lo que mencionabas recién, la importancia de el trabajo de la Cámara de Diputados en base a este trabajo que hacen ustedes en el centro, hacen una mención especial a que las autoridades provinciales y municipales salvaguarden lo poco que ha quedado, así dice el texto, del edificio de la Escuela 65 Francisquita Lucero. Exactamente. Exactamente, eso fue uno de los últimos comunicados que hicimos. Estuvimos en la movida aquella cuando en ese entonces el gobernador Alberto Rodríguez eh, hizo la propuesta y bueno, la demolición en realidad, a pesar de todas las quejas que presentamos, junto Ajá. con Teresita Hernández, que fue la que inició el proyecto de incorporación de la Escuela 65 a los edificios antiguos de la zona, de los edificios protegidos. Hicimos toda la movida y sin embargo no obtuvimos ninguna respuesta ni por parte del gobierno provincial y muy poco por parte del gobierno municipal también. O sea, no tuvimos respuesta de los políticos en realidad. Y bueno, se terminó demoliendo, dejaron apenas un pedacito, no les importó la parte histórica que tiene el predio, la parte significativa que era para la comunidad, para todos los estudiantes. Y bueno, ahí estamos. Ahora, en este momento, el Centro de Historia se reunió el día sábado y le hemos mandado una nota al gobernador y al ministro de Educación, con copia también a nuestros diputados, ¿Qué? tratando de salvaguardar, o sea, lo que queda, pero en realidad que se logre armar algo, por supuesto, no quede la obra abandonada, sino de que se haga una nueva obra, pero que quede en forma pública y para un edificio escolar, educativo, ¿no? Claro, claro. Qué pena, ¿eh? La verdad. Nosotros eh, pedimos, pero de ahí a que nos lleven el apunte, no, no, viste, sí, hay un largo trecho. se entiende, se entiende. Aparte, todo lo relacionado con lo histórico, lo cultural, las tradiciones, o sea, todo ese conjunto
de elementos que hacen a una historia de un pueblo, no por nada, o sea, se construyó una escuela en ese lugar de acuerdo a tales cuestiones educativas, a tales necesidades educativas, y que de un día para otro, bueno, ni siquiera le contesten a ustedes, bueno, es una pena, Bueno, realmente. no me extraña, te digo, nosotros el año pasado, en forma conjunta con Sergio Escudero, presentamos una propuesta y un proyecto al Consejo Deliberante solicitando el edificio de la vieja enfermería San Roque. El año pasado, exactamente para esta fecha, junio, principio de julio, antes de las vacaciones. Y en ese momento fue justo la última nota que se presentaba, entró en receso el Consejo Deliberante de Merlo. Ha pasado un año y no hemos tenido respuesta, ni por sí ni por no. Cuando en realidad el Centro de Historia, y junto con Sergio, estábamos pidiendo no que nos dieran, que nos donaran, ni nada por el estilo, el edificio en sí de la vieja enfermería San Roque, sino que simplemente siguiera siendo patrimonio histórico como lo es actualmente, pero que se pudiera refaccionar, mantener y poder hacer allí a través nuestro, ir manteniendo el archivo histórico de la municipalidad y una especie de museo, pero que quedara dentro del municipio de Merlo y por supuesto bajo la propiedad de la municipalidad, ¿no? Y bueno, todavía el Consejo Deliberante, yo no sé si no se enteró si el edificio es provincial, municipal o qué, pero realmente no ha habido ni una sola respuesta al respecto. Sí, sí, se entiende. Es Se entiende, lamentable. sí, se entiende te digo, en el sentido de, bueno, todo el tiempo que ha pasado, la atención que le han prestado justamente a este pedido y demás. Están, bueno, ¿Mm? en otras cuestiones. Me gustaría hablar sobre tu libro Monumentos de Villa de Merlo. Sí. ¿Cómo te surge la idea? En el caso este de Monumentos fue uno de los libros que me llevó menos tiempo hacer. Te digo, Ajá, normalmente gasto muchísimo en todos mis viajes. ajá, Todo es trabajo a pulmón, todo es trabajo totalmente a pulmón porque te digo, acá no hay subvención en absoluto. Entonces, lo que yo voy haciendo es publicando un libro, vendo los libros, eso, y con esa plata logro guardar esa platita que junto y logro publicar después, un año después, 2 años después, otro libro más. Y así voy haciendo esa cadena. Con este libro específicamente de Monumento fue un pedido que me habían hecho para una presentación en el Santiago Beso, para cuarto año, para los alumnos de cuarto año, dos profesoras del Santiago Beso que son Lorena Díaz, eh, y ahora me olvidé, y justamente de la otra chica que fue la que me pidió también y que me olvidé de mencionarla lamentablemente en el libro. ajá, Bueno, entre estas dos docentes fueron las que me llevan a escuela donde yo en realidad también fui docente de esa escuela, del Santiago Beso, y fui directora ajá. en ese colegio. Bueno, ahí volví, estuve durante 2 años consecutivos presentando sobre el tema de las distintas esculturas, de los distintos monumentos que había en Merlo, y dije, no, tengo que incorporar también los edificios históricos, porque había participado en la primera ordenanza que se hizo justamente de protección de patrimonio de los edificios históricos de Merlo. Entonces armé todo este libro en un año y pico, un año y medio más o menos me llevó, y que lo presenté este año en la Feria del Libro en Buenos Aires. Exacto, sí, te vimos ahí en unas publicaciones de Instagram de Cultura, donde estabas ahí presentándolo. ¿Qué? Lo presenté ahí. Bueno, la primera presentación fue en la Casa del Poeta el año pasado, Ajá, en sí. noviembre, y después también me invitó la Universidad de San Luis, que se presentó allá también en una sala del Centro de Convenciones. Ok. ¿Te encontraste con, haciendo este libro, este trabajo de investigación y demás, con este último libro de monumentos, algún dato que te llamó la atención, que dijiste, ah, esto no lo sabía, qué buen dato este? Sí, podría decirse que sí, digamos. A ver, Este, hay algo yo tenía, pero muy así de pasada, sobre la existencia en Piedra Blanca de que la plaza que hoy se llama Leopoldo Lugones, la plaza se llamó Eva Perón.
y empiezo a sondearlo, trato de conectarme con gente antigua de la zona y demás, Sí. logro conectarme con una vecina de Merlo, que es Solma Busto, y que da la casualidad que esta señora había estado en la comisión justamente cuando se colocó la placa de Eva Perón. En algún momento me habían dicho de que había habido un busto de Eva Perón, entonces primero pensaba, dije, bueno, fue justo antes del 55 y lógicamente después de la revolución del 55 tiraron abajo todos los monumentos que tenían que ver con Perón y con Eva y ahí desapareció y se perdió y se olvidaron del nombre como suele pasar. Pero la cuestión es que no, era simplemente una placa que tiene de sobre relieve el busto de Eva. Pero en la placa dice precisamente que se colocaba el nombre de la plaza Eva Perón a la plaza aquella de Piedra Blanca. Fue justo en el aniversario del fallecimiento, el primer aniversario del fallecimiento de Evita. Bueno, entonces logramos rescatar, pero me entero que había estado esa placa en la Casa del Bicentenario. Entonces, cuando termino el reportaje, me voy hasta la Casa del Bicentenario y me dicen que no tenían ni idea, que nunca la habían visto. Y después, conectándome con otras personas, incluso hasta con Sergio también, ¿no? Esta vez intervino con Sergio Escudero ahí en una de las charlas, me presenta a los chicos de ATE y logramos encontrar que esa placa fue recuperada del corralón municipal y que se encuentra en depósito en este momento en ATE, por suerte que no se haya perdido. Así que dije, no, de todas maneras no es una placa para colocar en la plaza porque sabemos que ese tipo de bronce y demás terminan robándolo, ¿no? Entonces ya son cosas que hay que proteger ahora. Sí, sí, sí. Justamente estaba pensando eso. Cuando mencionabas esto, cuando dijiste desapareció, no estaba, digo, bueno, se la han robado. Pero no, bueno, por lo menos No, está a sí, resguardo. lo mismo que pasa con todas muchas placas de los cementerios, ¿viste? Que son placas de bronce que terminan robándola, entonces después no sabemos quiénes son las tumbas que existen o los mausoleos porque se robaron todas las placas y no han sido repuestas. Tal cual, tal cual. Te quiero agradecer, Nora, por toda la información, todos los datos que nos pasaste, la verdad me encantó, por eso en algún momento quiero que vengas acá a la radio personalmente y bueno, vamos a hacer una charla sobre justamente historia, monumentos y demás de Merlo y de la zona, ¿por qué no? Cuando quieras, no hay problema. Estoy a punto ya de salir, está llegando Media Imprenta, el último libro, Ajá. que es sobre un visionario del turismo, Carlos Contursi y la Serrana Oliforestal. Así que muy prontito voy a estar difundiéndolo por las redes y organizando la presentación. Así que por supuesto estarás invitado a que puedas concurrir a la presentación del libro. Dale, buenísimo. Sí, sí, te vamos a contactar y vamos a hacer acá una entrevista, una charla presencial. Y te felicito por el trabajo, bueno, que ya vienen haciendo hace años con el Centro de Historia de Merlo y ojalá que tengan respuesta, sobre todo por la Escuela Lucero. Es de vuelta, es una pena. Esperemos que sí, veremos qué es lo que pasa. De todas formas te mantendré informado también. Muchísimas gracias a vos y bueno, un saludo muy especial a toda la gente del Centro de Historia. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Estamos en contacto. Gracias por tu disposición y el tiempo. Un placer. Mariela, todo tuyo. Tercer bloque del abanico, programa número 33 de este segundo año, 2664-7470-73, el teléfono para mensajes. En este lunes 15 de junio, Día del Libro, recuerden, Día del Libro a nivel nacional. Y en este caso vamos a hablar nuestra segunda entrevista con otra profesora. Estamos hablando de Romina Ortiz, que es profesora de matemática y especialista en didáctica de la matemática por la Universidad Nacional de San Luis. Se desempeña actualmente como profesora adjunta del Departamento de Matemática de la Universidad de San Luis y como docente de estadística en el Centro Educativo Causay. Hola Romina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, sí, buenas noches, te escucho perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición para la entrevista. Quería, bueno, antes que nada, felicitarte por ser una de las 24 seleccionados para el certamen Docentes que Inspiran. Ahora vamos a hablar en un segundito de ese tema. Y quería preguntarte, ¿por qué te dedicaste a la matemática?
Ay, qué buena pregunta. Bueno, yo en realidad estudiaba contador público y una de las profes de la carrera, cuando estaba casi finalizando la carrera, me dijo que explicaba muy bien, que me anotara en la Junta de Clasificación Docente para dar clase. Bueno, me anoté, terminé trabajando en un colegio acá en la provincia de San Luis, o sea, en la capital. Ajá, Y en ese momento que entré a ese salón de clases, descubrí que yo quería ser docente, no quería ser contadora. ok. Entonces, bueno, particularmente, por supuesto, me habían habilitado para dar matemática y noté que había muchas dificultades, que no les gustaba, que no se entendía, que había problemas. Y dije, no, esto es para cualquier persona, esto es muy simple. Entonces me inscribí en la Universidad Nacional, en el profesorado de matemática, y en 4 años me recibí y empecé a trabajar como profe de matemática. Ok. ¿Qué, qué es lo que encontraste en ese salón al que entraste? A ver, noté muchas limitaciones, Ajá. chicos que decían esto no es para mí, docentes, colegas que decían, bueno, no importa, con que calculen perímetros para que después sean albañiles, basta. Y yo, no, de ninguna manera. Esto no Me puede sorprende ser. el comentario que te hicieron. Claro, esto no puede ser, o sea, estamos hablando de la vida de una persona, ¿no? Entonces dije, no, matemática es simple, es para cualquiera, hay que romper el mito, hay que acercarla a los chicos, mostrarles para qué sirve, la utilidad. Entonces, desde ese momento, yo me dediqué a romper con todos estos estigmas, estas cosas que incluso los mismos estudiantes cuando entran en mi clase, Ajá. ellos mismos te anticipan y te dicen, esto no es para mí, yo quiero que usted sepa. Y después cuando termina el año salen con otra visión. ¿Qué es lo que te dicen cuando termina el año? Gracias. Simplemente eso. Porque, a ver, estoy cansada de escuchar, estudio esto porque no tiene matemática o mi elección universitaria es cualquier cosa, profe, que no tenga matemática. No, no. Entonces, por lo menos, a ver, lo que yo trato de hacer es mostrarles que a partir de una problemática real, que puede ser algo que les esté preocupando a ellos, alguna problemática social, de la comunidad, del país, podemos hacer matemática, podemos usar estadística, podemos analizarlo con sentido, no porque la profe quiere que calcule esta cuenta, no, para resolver esto, abordémoslo juntos. Qué buena mirada que desde la matemática, creo que es la primera vez que lo escucho, se puede abarcar justamente distintas áreas, no quedarse solamente en la cuenta, en el perímetro, sino utilizarlo como herramienta para solucionar o intentar solucionar otras cuestiones. Sí, mira, por ejemplo, el año pasado con unos estudiantes trabajamos durante 2 años en un proyecto que se llamaba Cardio Insight, una mirada inteligente a la salud del corazón. Ajá. Y a fin de año lo que terminamos haciendo era con una función trigonométrica, podíamos decirte cómo funcionaba tu corazón y si tenía una bradicardia, una taquicardia. Entonces, el chico está entendiendo funciones con una razón de ser y lo podían hacer algebraicamente, geométricamente, pero impresionante. Todo para resolver un problema. Tal cual. ¿Y, y qué notas a medida que van desarrollando un proyecto de ese tipo? ¿Qué notas en los chicos? Quiero decir, se sorprenden, te consultan, te preguntan, se cuestionan, vuelven con ideas nuevas cuando vuelven a trabajar con el proyecto? Vinculación y mucho entusiasmo. También creo que el darles la oportunidad de que el aula sea un laboratorio de datos, al menos así trato de que funcione, nos ha llevado, por ejemplo, a redactar un proyecto de ley. Ajá. Bueno, entonces
la profe y ellos, todos aprendemos cómo se elabora un proyecto de ley. Descubrimos, por ejemplo, que los controles cardíacos no están en la libreta de salud, y después de que hablamos con profesionales médicos, nos decían que las personas llegan al consultorio en una etapa muy avanzada. Entonces eso nos llevó a, bueno, pero ¿en qué otro momento podríamos hacer estos controles para mejorar esas probabilidades? Porque hacíamos las cuentas. Claro. Entonces, todo eso terminó en un proyecto de ley, por ejemplo, de forma natural. Fueron ellos quienes lo redactaron, ellos quienes lo defendieron, ellos quienes prepararon los artículos. Por ejemplo, otra cosa, eso nos hizo investigar que hay una ley particular sobre el uso del desfibrilador externo automático. Ajá. Está en el país, en vigencia. En nuestra provincia de San Luis no está la reglamentación. Entonces, mirá cómo todo lo que tenía que ser en matemática tiene un sentido. Ese número, ¿cuánto cuesta un desfibrilador, por ejemplo? ¿Cuántas son las organizaciones que tienen que tenerlo? ¿Cuántas efectivamente saben hacer las capacitaciones? ¿Quiénes están capacitados para usarlo? Bueno, son todas preguntas que surgen en el aula de clase, por supuesto, y que yo las tomo como válidas, son parte del proceso. Entonces, estoy estudiando el contenido que tengo que estudiar, pero a la vez me estoy formando como un ciudadano, porque en el año que viene, ellos están en 6º año, Ajá. voy a ser un ciudadano independientemente de que vaya a la universidad o no, y estos problemas me competen. Tal cual. ¿Qué comentarios o inquietudes recibís de los padres? Si recibís. Los padres, y con algunos de los padres con los que he podido dialogar, siempre se muestran muy agradecidos, eh, más que nada porque notan cómo los chicos se interesan. Entonces, siempre el reconocimiento es ese. Están entusiasmados, están trabajando, veo a mi hijo entusiasmado, veo a mi hija que me cuenta todas las clases. Por ejemplo, ahora, este año estoy trabajando en cómo aprende el cerebro. A ver. Entonces, estamos diseñando todo un experimento ahí en relación a eso, y con los padres con los que charlé hará unas 2, 3 semanas, me decían, nunca vi a mi hijo tan entusiasmado haciendo esto. O sea, hay algo que les haces en el salón de clase que haces que ellos se entusiasmen, y yo creo que es esta la libertad de decir lo que pienso, que sus preguntas son válidas, que no está mal no entender, e incluso ellos al principio te dicen, pero pará, ¿con esa pregunta vamos a terminar haciendo estadística? Sí, vamos a terminar haciendo estadística. Y todo lo que hagamos va a ser como una investigación real, como lo hacen los científicos. Exactamente igual, todo validado y todo verificado. No es solamente tu espacio de clase, se me hace, no es solamente un espacio de aprendizaje de matemáticas, sino va mucho más allá. O sea, esto que mencionabas, la vinculación, el interés, el cuestionamiento, que al fin y al cabo, como mencionabas, termina siendo los trámites, digamos, para sacar el pasaporte para ser un ciudadano una vez que terminen la escuela secundaria. Sí, además que de que, a ver, yo como objetivo transversal, ¿qué quiero en mi estudiante? Quiero que sea un sujeto crítico, que pueda analizar un conjunto de datos, que pueda leer alguna nota periodística o algo que escuche en un medio de comunicación y preguntarse cómo fue elaborado, quién hizo esa muestra, quién lo está avalando, qué significa, cómo se calculó el promedio, cuál es la dispersión. Preguntas básicas para empezar a entender cosas como algo que uso al principio siempre es, cuando estábamos en pandemia y hablaba el gobernador, ¿qué se mostraba? Había una curva, era una función. ¿Y qué se hablaba? ¿Por qué se decía achatar la curva? Bueno, ese tipo de cosas. Yo necesito que mis estudiantes sean personas críticas e informadas. Es mi responsabilidad como docentes darles ese conocimiento. ¿Qué comentarios recibís de tus pares? Siempre me dicen, qué ganas, A ver. qué ganas de hacer, porque bueno, a mí trabajar con estos proyectos, estas ideas, todos los años trato de
encima de hacer un proyecto nuevo, porque cada grupo me gusta que tenga su identidad y que haya investigado algo que sea propio. Entonces, me suele llevar 6 meses aproximadamente empezar a armar, a pensar, porque yo trato de anticipar todas esas ideas que ellos pueden después ampliar o decidir, pero bueno, a veces se me escapa. Entonces, bueno, toda esa previsión me lleva bastante tiempo y todo, bueno, es el comentario siempre el mismo. Qué ganas de hacer eso. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Sí, es parte también de una responsabilidad, más allá de las ganas con las que uno trabaja, quiero decir, hay una responsabilidad de docente que hace que justamente esas ganas estén acompañadas de una vocación. Sí, sí, además que, a ver, insisto con esto, hay que mostrarle a los chicos, a nuestros estudiantes, que no hay nada que los limite, nada tiene un techo, que todos sus sueños se pueden hacer realidad y que si quiero ser, no sé, tenía una chica que quería estudiar, por ejemplo, comunicación social, pero no porque le gustara la comunicación social, porque no tenía matemática, por ejemplo. Y hoy por hoy estudia una licenciatura en matemática. Entonces, ese tipo de cosas, Tal cual. ¿sí? Mostrar que son estas ciencias duras, exactas, que hay otra forma de abordarlas y hay otra forma de estudiarlas, porque incluso apelan a ese pensamiento crítico, que todo el mundo habla de ese pensamiento crítico, que queremos que los chicos... Bueno, pero ¿qué es el pensamiento crítico justamente? Esa capacidad que tiene el chico de cuestionarse todo, pero no solo cuestionarse, sino empezar a decir, ¿cómo se responde esto? ¿Qué pasos implican? ¿Qué debería hacer? ¿Investigar? ¿Qué debería buscar? ¿Recoger datos? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Voy y hablo con un experto? Bueno, no es opinar por opinar. Entonces, yo al menos trato de que eso se dé así, que sea la forma correcta de empezar a pensar una respuesta, o a aquello que me estoy cuestionando, bueno, matemáticamente, ¿qué herramientas tengo para empezar a responder esto? Tal cual. La duda como la principal herramienta que tenemos justamente para no dar nada por sentado y que por ahí no nos tomen de tontos. Sí, sí, sí. Además que, a ver, yo algo que hago mucho es, todas las preguntas son válidas. Entonces, esto que estamos estudiando, por ejemplo, ahora estamos estudiando cómo aprende el cerebro. Y para ver cómo aprende, buscamos mucha información. Una de las cosas que salió en una evaluación grupal, porque hago evaluaciones grupales en donde todos compartimos qué indagamos, Ajá. nos preguntábamos qué tenía que ver la insulina en el cerebro, por ejemplo. Y es algún cuestionamiento de los chicos. Entonces, bueno, eso no lo podemos responder, podemos buscar. ¿Quién nos va a responder eso? Bueno, busquemos un neurólogo. Bueno, hablemos con el neurólogo que nos explique cuál es el nivel, para qué. Entonces, esas preguntas a veces no está mal que no se puedan responder en clase y que necesitemos la validación de otro. Perfecto. ¿Cómo se incorpora la inteligencia artificial? Bueno, en relación a la inteligencia artificial, el año pasado, como te comentaba, con el proyecto de cardiología, una de las cosas que hicimos en clase, porque también doy tecnología en el CAUSAI, Ajá. lo que hice fue, por ejemplo, necesitábamos historias clínicas. Entonces, esas historias clínicas están protegidas por la ley de privacidad y por la ley de datos del paciente. Ok. Entonces los chicos empezaron a decir, bueno, profe, pero le pido a mi mamá, le pido a mi papá. Bueno, a ver, y ahora preguntémonos esto. La cantidad de historias clínicas que yo pueda conseguir, estadísticamente hablando, ¿va a ser un número significativo para poder hablar después del resto de toda la población? Ah, no, profe, son muy pocas. Bueno, calculemos el tamaño de la muestra, a ver, fijémonos cuántas necesitamos. Necesitábamos muchísimas. Entonces, usamos ChatGPT para simular 1100 historias clínicas, por ejemplo, por estudiante, y en base a eso empezamos a hacer ese análisis de datos. Si bien yo no usé los datos de ChatGPT para sacar las conclusiones,
pero sí para que los chicos hagan sus conjeturas, como por ejemplo, parece ser que ser mujer y tener más de 45 años y un antecedente de diabetes aumenta mi probabilidad de tener una enfermedad cardíaca. Bueno, otro chico en su base de datos, no, yo tengo que, el mayor problema es la herencia, la genética. Ajá. Bueno, tengo niños, bueno, ¿qué hizo eso? ¿Cómo se validó todas esas conjeturas que salen del salón de clases con un instrumento que utiliza el INDEC, que es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo? Entonces ahí fuimos a un muestreo hecho por expertos y los chicos aprenden a leer este tipo de documentos y entienden la importancia después de participar de este tipo de encuestas. Entonces el rol del ciudadano va mucho más allá. Es cómo esta respuesta, cómo yo, cuando después esté en mi casa, tenga mi familia y sepa, esto se responde con la mayor seriedad posible. ¿Por qué? Porque de aquí salen las políticas públicas. Exactamente. Exactamente, Entonces, tal cual. es como una cadena, si vos te Exacto, fijás. sí, justamente. Sí. Cada eslabón hace que al fin y al cabo, y con el paso del tiempo, bueno, cada uno vaya pensando, cuestionando, reflexionando y justamente ejerciendo su rol de ciudadano. ¿Cómo te llega, cómo te encuentra lo de ser una de las finalistas del certamen Docentes que Inspiran? Bueno, sumamente emocionada, porque la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, bienvenido sea. Quizás decir que estoy pero muy agradecida. Hay personas en el resto del país que hacen trabajo fantástico, así que es como todo un honor estar en esta posición, en esta nominación. Y bueno, esperando un resultado favorable, pero insisto con que yo creo que ya gané. Esto para mí es muchísimo, así que muy agradecida. Porque esto surge a partir de que tus propios alumnos te ponen, digamos, dentro del concurso. Sí, sí, recibí varias nominaciones. Me llegó un correo electrónico que decía que tenía que completar una postulación que alguien me había postulado y me invitaban a completar para poder participar, un formulario que era bastante extenso, Ajá. a que enviara un video presentándome, contando las dinámicas de mi clase, un poco de las preguntas como las que me hiciste al principio. Y bueno, yo respondí con total naturalidad todo lo que pienso, todo lo que creo, cómo creo que debería ser la enseñanza, qué cosas se deberían abordar. Y aquí estamos. A la espera. Sí. ¿Cuándo es la fecha en la que quedan los finalistas o el ganador, digamos? Aún no tenemos respuesta de eso. Lo que Ajá. sí nos han dicho es que iba a demorar algunas semanas, Ok. porque nos han pedido, nuevamente enviar otro video, quizás ampliando un poco lo que habíamos dicho al principio, y completar un nuevo formulario con otras preguntas, quizás con un poco más de detalle. Ajá. Entonces, es un jurado muy distinguido en educación, así que es el que va a analizar todo nuestro trabajo. Ok. Aparte hay dos profesoras, estás vos y Eliana. Sí, Elina, Elina. es Elina Olin. Leonhardt de Ajá, la sí. localidad del Del Trapiche, Trapiche. que también estamos compartiendo ambas esta postulación. Buenísimo, porque de 24 que haya dos de San Luis ya es una ventajita, si querés. Sí. Bueno, también Elina es todo un gusto y todo un honor también compartirlo con ella. Es muy buena docente, así que le mando un beso enorme. Te hago una pregunta más. ¿Cómo ves la educación hoy, 2026, junio 2026? Desde tu lugar, más allá de docente, de persona, de ciudadana, de... Bueno, veo la educación con muchas responsabilidades. Ajá. Veo que la inteligencia artificial se ha sumado a este nuevo proceso, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde
como bien, si tiene muchas potencialidades, creo que también conlleva grandes responsabilidades, ¿sí? Garantizar hoy por hoy cómo está aprendiendo un chico en el mundo de inteligencia artificial implica hacer un cambio de consignas, un cambio de tareas, un cambio de evaluación. Entonces, este proceso, tal como lo conocemos, en mi opinión va a cambiar. Estoy convencida de eso. Creo que para que sea un cambio cuidado y crítico, necesitamos mucha capacitación los docentes. Tenemos quizás mucha más responsabilidad que el resto, porque necesitamos aprender a usar la inteligencia artificial, ser críticos con el uso, enseñarle a los chicos a usar inteligencia artificial, porque los chicos ya la están usando. No sabemos si la están usando bien. Sí, sí. Entonces, además de eso, incorporarla en el proceso nuestro. Entonces, fíjate todo lo que dije. Dije, aprender, enseñarle al chico e incorporarla en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario. ¿Sí? Creo que también desacreditar un poco, porque los chicos copian y pegan, lo creen como un diccionario o el libro gordo de Petete, entonces ellos creen todo, esto me lo dio la IA y está bien. Entonces, invitar a justamente empezar a desacreditar este tipo de cosas. Creo que la educación siempre es necesaria, sumamente importante para una persona. El saber, quizás una de las habilidades más importantes de este siglo, es la capacidad de aprender a aprender, porque creo que en los planes de estudios de las universidades y de todo, el hecho de que esté inteligencia artificial ha hecho que todo se dé cada vez más rápido y nosotros vamos un poquito más lento. Entonces, cada persona, insisto con esto, va a tener que aprender a aprender lo que necesite para complementar su profesión. Se habla mucho de la pérdida de trabajo y de este cambio en lo laboral que va a implicar la inteligencia artificial. Yo no considero que sea así, sino que considero que cada profesión va a tener que aprender lo que inteligencia artificial tiene para ofrecerle. Entonces, insisto en que uno va a tener que ser autodidacta, porque no tengo nada que me esté habilitando, ni nada que cumpla las expectativas, porque los trabajos hoy por hoy están empezando a pedir este tipo de competencias. Entonces, el rol de la educación, fíjate todas las obligaciones que tiene. Tal cual. Sí, sí, sí. Obligaciones y responsabilidades, como lo decías al principio. ¿Tenés algún librito, algo para recomendarnos? Sí, A ver, sí. A ver. Traje acá mi listita. Perfecto. Yo el primero que había pensado es Una guía para criar hijos curiosos, de Melina Furman. Ya me lo voy a anotar. Sí, decime. Es un libro muy interesante porque habla de que la curiosidad que tienen los chicos no es algo que se enseñe, es algo que se cultiva. Okay. Entonces, Melina era una bióloga, una educadora argentina muy importante, tiene muchos libros de educación. Este libro particular está muy bueno para docentes, para educadores, para padres, para hijos, para estudiantes, porque nos da las pautas de lo importante que es esa indagación. E incluso dice cosas como que los adultos empezamos a opacar o a hacer que los niños pierdan esa curiosidad. Habla de las bondades de la creatividad, de un mundo sin pantallas y por qué es necesario, del error como parte del aprendizaje, la naturaleza del aula, el disfrutar aprender. Yo creo que todo este tipo de lecturas me ha determinado lo que soy hoy como docente, ¿no? Tal cual. Cuando vos me diste la tarea de buscarme un par de libros y dije, bueno, voy a empezar por donde creo que hay que arrancar, ¿no? Aprovechar a los niños y esta necesidad de saber y que todo te preguntan. Bueno, creo que hay que fomentar eso. Ese primer libro es bastante entretenido para quien quiera aprovecharlo, quien quiera leerlo.
Y después ya, pero exclusivo para docentes, Ajá. hay otro de la misma autora, también de Melina Furman, se llama Enseñar Distinto. Ok. Este sí está totalmente orientado quizás a educadores, a docentes, y empieza a preguntarse este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son aquellos contenidos que tengo que enseñar? ¿Sí? Entonces, la pregunta ya no va es ¿qué voy a enseñar? Sino ¿qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan? Que es distinto, Entonces, obvio. claro, habla de poner al estudiante en este rol activo, en que no es un sujeto pasivo, sino que cómo involucrarlo en este proceso y ser él quien empiece a buscar. Está muy ligado al libro anterior, a aprovechar esta oportunidad de la curiosidad, del chico que se sienta motivado. Y la importancia también, algo muy lindo que menciona, es la importancia del vínculo del docente con el estudiante. Entonces, quizás también algo que me estoy olvidando es de la evaluación. Habla de que esta evaluación no tiene que ser solo para calificar, sino que tiene que ser para justamente aprender y tiene que ser como una retroalimentación, nos dice el autor. Exacto. Entonces, es aprovechar estas instancias para que el chico siga aprendiendo. A veces la evaluación esa se ve como algún problema, algo que, ay, me van a calificar. Entonces, darle como otra mirada. Sí. Es un libro muy, muy lindo y muy interesante. Todavía me parece raro a esta altura de la vida, en el 2026, que la evaluación sea un cuco, ¿viste? Que tenga mala prensa, que... mirá que he escuchado en un montón de lugares, bueno, incluso mientras yo he estado estudiando, que lo cambian por palabra instancia, como lo dijiste vos recién. Pero no termina de ser un examen, y bueno, con todo lo que la palabra conlleva. Pero bueno, es tema de otra entrevista. Romina, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición, toda la suerte para el certamen, docentes que inspiran, y bueno, estaremos haciendo fuerza, la hinchada, para que seas vos o sea Elina, bueno, los docentes puntanos tengan su vidriera también donde poder mostrarse, y que no sea solamente esto o el trabajo de docente. ¿Por qué no hablar y contar de qué va la educación puntana? Así que muchísimas gracias y toda la suerte. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darme el espacio y la oportunidad. Les mando un saludo a mis estudiantes, a todos, a quienes hayan sido mis estudiantes, a quienes son mis estudiantes ahora, y a mis colegas puntanos, porque tenemos muy buenos docentes puntanos. Así que seguro que muchas sí. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias a vos. Mariela, todo tuyo. Cuarto bloque del abanico, cuarto y último en este lunes 15 de junio, Día del Libro a nivel nacional. Les recuerdo el celu para mensajes, 2664 74 70 73. Este próximo espacio, esta sección, el feed de las letras, está auspiciado por Casa de Té Dumay, en la Arenosa 640. Les cuento que este próximo sábado 20 a las 16:30 en la Casa de Té vamos a tener una cata y degustación de té y chocolates más merienda. Excelente, si tienen un ratito acérquense a la Casa de Té Dumay. Vamos a tener una cata y degustación de té y chocolates, un maridaje espectacular, imperdible, más una merienda como los tenemos acostumbrados. En este caso la sommelier Daniela Castro nos va a invitar a una experiencia sensorial donde vas a aprender y disfrutar de variedades de té, hebras premium, y degustar chocolates puros e intervenidos, con una exquisita merienda final acompañada por un blend exclusivo diseñado por la propia Daniela. Va a ser una tarde para aprender, degustar y compartir una experiencia diferente este sábado 20 a las 16:30. Pueden reservar su lugar, son cupos limitados. Nos mandan un WhatsApp al 3489 45 14 10 o entran al Instagram de Dumay, Casa de Té y Alfajores, y dicen: quiero participar de la cata y degustación de té y chocolates. Va a estar muy bueno. Nos va a acompañar, recuerden, la sommelier
Daniela Casto. Quiero mandar un par de saluditos a Pirucha y Dardo, que nos escuchan todos los lunes, firme, como siempre. A Angelita de Santo Tomé le mandamos un beso enorme. Que se cuide. A Pelusa también. Y vamos ahora con la sección Al fin de las letras. En este caso vamos a ir recorriendo cada una de las perlitas que fuimos tomando de Instagram para reflexionar un poco acerca de la lectura, la escritura y temas ya universales que vamos a ir viendo en cada uno de los videos. En el primero vamos a escuchar y a ver a Isabel Allende, la escritora chilena, que nos habla, justamente nos trae un poquito de lo que hablábamos recién con la docente Romina Ortiz. Isabel Allende nos va a contar acerca de cómo fomentar el amor por la lectura en los chicos. Que es muy difícil en una sociedad en la que todo es visual y todo es rápido. Los niños están acostumbrados a leer en una pantalla o a ver las cosas en una pantalla. Están acostumbrados a las cosas breves, rápidas, a un ritmo que es muy difícil para mí, a mi edad, seguirlo. Yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho con los niños fue leerles desde muy chiquitos. Tenerlos conmigo, o sea, la parte física es importante también, abrazarlos, tenerlos conmigo y leerles, oír la historia, sin el esfuerzo de leer primero, y luego leer con ellos, y luego leer lo mismo que ellos y conversarlo, discutirlo. Que la lectura sea no solamente la cosa pasiva de leer, sino interactiva. En ese sentido, los clubes de lectura son fantásticos. He organizado clubes de lectura con niños de diferentes edades. Ellos mismos escogen el libro que van a leer por votación. Y una vez que tenían ese libro, todos lo leían y después venía la reunión para discutirlo. Y así aprendíamos sutilmente la apreciación de la lectura, a ver lo que hay entre líneas, a escoger lo que uno quiere leer. Se va cultivando el gusto por la lectura. No es fácil porque hay mucha distracción, poco tiempo para leer, y si en la casa no se propicia, todo el esfuerzo tiene que hacerlo la escuela. El amor por la lectura, que es muy difícil en una sociedad. Excelente la idea, el club de lectura para chicos. Qué buena idea. Ahí tienen para ir tomando las librerías o incluso las bibliotecas como buen proyecto en esto de que los chicos elijan su propia lectura, que discutan, que hablen acerca de lo que han leído, un espacio que más allá de lo literario hace que es un espacio de compartir sobre todo, así que muy buena idea esta del club de lectura para chicos. Vamos con el segundo video. En este caso, la escritora Victoria O'Donnell, que publicó un libro que se llama Mosaicos, nos habla acerca de su idea y de un ensayo que hace en este texto sobre las formas de la soledad en el siglo XXI y cómo todo está relacionado con las redes. Han sido censurados en bibliotecas y escuelas. Perdón, le erré yo. En este caso vamos a ver un informe de la televisión DW Español, donde hablan acerca de una censura sistemática que están haciendo sobre ciertos libros en Estados Unidos. La periodista ahora nos va a contar acerca de cuáles son los géneros y las temáticas de los libros que están directamente censurando en Estados Unidos. Ahora sí. Call Me By Your Name, censurado. El cuento de la criada, censurado. Incluso la Biblia, censurada. Miles de libros han sido censurados en bibliotecas y escuelas públicas de Estados Unidos. En el último año se han prohibido más libros que nunca, incluso bestsellers. Más de 5.000 se sacaron de las bibliotecas en 2025 y en las escuelas públicas se prohibieron casi 7.000. Según los libreros, el 39% de los títulos denunciados abordan experiencias de la comunidad LGTBQIA+, y de personas que no
no son de raza blanca. Y no solo afecta a la ficción, también a los clásicos y a los libros educativos. Es una consecuencia de los tiempos en que vivimos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos no puede separarse de un contexto más amplio de polarización política y de intentos por redefinir o controlar las narrativas sobre raza, género, identidad, memoria histórica. La censura de libros está siendo utilizada como una herramienta para limitar qué historias pueden contarse, qué experiencias pueden ser reconocidas y qué perspectivas pueden formar parte del discurso público. Según los libreros, el 92% de las prohibiciones las promueven grupos de presión y activistas ultraconservadores como Moms for Liberty, que dicen representar a padres. Florida es la cuna de la censura en Estados Unidos. La favorecen la legislación, la presión política y el auge de estos movimientos que dicen defender los derechos parentales. Y a nivel federal, Donald Trump está reconociendo esos derechos con órdenes ejecutivas. Además, en el Congreso hay una propuesta de ley que permite eliminar la financiación a las escuelas en caso de que se usen libros de temática sexual. No solamente alimenta una actitud censora dentro de ciertos sectores de la comunidad, sino que también genera un profundo efecto de intimidación sobre el ejercicio de la libertad académica y, por supuesto, de ejercicio de pensamiento crítico en los estudiantes. En 2024 fue finalista al Premio Nacional de Literatura la novela La Biblioteca del Censor de Libros. Habla precisamente de un mundo en el que alguien decide qué libros deben desaparecer. Una distopía que parece retratar las ansiedades y los miedos actuales. También sí se está copiando este fenómeno hacia otros países como Nicaragua. Hemos documentado también asuntos en Argentina y en el pasado, en otro contexto político, en Brasil. Pero bueno, va muy de la mano con la cuestión política. Pero hay resistencia. Toda una red de organizaciones que están plantando cara. Y en algunas librerías hay mesas de venta específica para libros prohibidos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta tendencia censora y de los ciudadanos que quieren cambiar la narrativa? Te leemos en los comentarios. Call Me By Your Name. Censurado. Ahí estábamos con esta ola de censura de libros que comienza como siempre en el país de la libertad, de la Estatua de la Libertad, y de ahí va derramando hacia cada uno de los países que ya conocemos. Vamos con el tercer video. En este caso la escritora Julia Navarro nos plantea, nos dice, nos confirma que leer es un acto de rebeldía. Casi en estos momentos un acto de rebeldía. ¿Qué papel crees que juega la lectura en la construcción de una sociedad pues más consciente, más crítica, más preocupada por lo que sucede alrededor, más solidaria? Yo diría que siempre ha sido un papel importante, pero me atrevo a decir que ahora lo es más. Ahora, en el momento en el que tanta gente, sobre todo joven, cuestiona el valor de la lectura, creo que lo es más que nunca, porque cuando hablamos de lectura hablamos de algo, de un gesto muy específico, que es coges un libro, pero también un documento, te sientas, te aíslas, te concentras y lees. Y entiendes. Y leer lo que te hace es aprender a descifrar ideas complejas, frases enrevesadas, es decir, va en contra de la simplicidad aparente del mundo en el que vivimos. Por eso yo creo que leer es casi en estos momentos un acto de rebeldía. Samantha Schweblin, que ganó hace poco el premio AENA, hizo una entrevista justo antes del día en el que se lo entregaron, en el que dijo algo que yo desde entonces no dejo de repetir. La concentración es un superpoder. Bueno, pues la capacidad de leer un libro con un sentido crítico también es un superpoder. Todos somos capaces de pasar las páginas rápido, de leer rápido, pero leer, declinar o conjugar el verbo en toda su profundidad es casi un acto revolucionario en estos tiempos y me atrevo a decir muy necesario. Leer es un acto de rebeldía, nada más y nada menos. Vamos a ir ahora con un escritor argentino, Marcelo Rubio, conocido acá en la zona. Ha estado el año pasado en la Biblioteca de la FINUR de Santa Rosa, dando una charla muy linda, muy amena. Vamos a ir con un ping-pong, en este caso que le hacen a Marcelo Rubio acerca de sus preferencias literarias. ¿Qué libro sentís que te impulsó a escribir? Recuerdo haber leído Misteriosa Buenos Aires. Me empujó a intentar escribir cosas más breves, pero un empujón fuerte. No recuerdo a qué edad lo leí, pero sí que fue un libro fuerte para leerlo. No solamente desde el título, sino de las historias que tenía. ¿Qué libro te hubiera gustado escribir?
Empezaría por el último chiste de Gran Jacobi, que es una novela de Eduardo Goldman, para mí una de las grandes novelas acá de Argentina, que tiene que ver con la época de los nazis en Alemania. Y también haría algo que sería escribir una novela utilizando a 3 escritores argentinos que admiro, que creo que me servirían como mucha inspiración por tercios, con Jorge Consiglio, con Mariana Travasio y algo de Martín Sanz y Jacobo Amici, que me parecen 3 escritores notables de Argentina. ¿Qué clásico te parece imposible? El Ulises de Joyce nunca le pude entrar, pero culpa mía, claramente. No. Llego siempre a la misma página y abdico. Sé que me estoy perdiendo algo impresionante y algo maravilloso, pero bueno, estoy a la altura de poder leer ese texto y es culpa mía, claramente. ¿Qué autor te gustaría que se leyera más? Ana Paula Maia, que es una escritora brasileña, me parece que no está hoy por hoy acá en Argentina, no tiene una difusión que podría tener. Que quizás los autores latinoamericanos no tienen difusión en Argentina como deberían tenerlos, mientras los europeos sí la tienen, o los americanos. Y supongo que pasa lo mismo con los autores argentinos, los grandes autores argentinos en el resto de Latinoamérica. No veo que haya un interés unificar criterios a la hora de difundir autores argentinos en Latinoamérica y latinoamericanos en Argentina. Si me decís puntualmente uno que a mí me parece que es maravilloso y podría tener más lecturas, es Jorge Consiglio, pero estoy arriesgando así, no tengo idea de cuáles son los niveles de conocimiento de la gente de eso. ¿Qué escritor te hubiera gustado que te leyera? Me hubiese gustado que me leyera Fowell, por ejemplo. Un tipo que siempre me fascinó por su inteligencia, por ser un tipo bastante poco amable con los textos. Entonces me parece que hubiese sido un buen desafío una lectura de Fowell, por ejemplo. ¿Y qué autor no te hubiera gustado que te leyera? No me hubiese gustado que me leyera mucho, pero en especial, por ejemplo, Bukowski. Creo que sería un tipo al que admiro profundamente, pero Bukowski no es una herida, sino que es la herida en sí. Entonces creo que no le gustaría nada, pero nada de nada directamente, ni siquiera el título de cualquier cosa que haya escrito yo. ¿Tenés alguna historia que te gustaría escribir? Hace rato que trato de trabajar una historia que tiene que ver con la Semana Trágica de Buenos Aires. Y nunca pude enganchar una historia para trabajar dentro de esa historia. No como una crónica política ni histórica, sino una ficción dentro de esa historia. Excelente, Marcelo Rubio. 2 cositas. Vuelve a aparecer Manuel Mujica Lainez, entre sus preferencias misteriosas Buenos Aires. Un capo, Mujica Lainez. Siempre dejado a un costado, pero acá lo reivindicamos, al igual que Leopoldo Lugones. Y abdicar, ¿cómo me gusta la palabra abdicar? Algún día lo voy a decir, voy a encontrar una oración donde la pueda poner abdicar y me va a gustar cómo queda. Acuérdense que de la misteriosa Buenos Aires hay una película que está en YouTube, 1981, una película argentina, que tiene 3 segmentos, que son 3 cuentos de Mujica Lainez: El Salón Dorado, terrible El Salón Dorado, El Hambre y La Pulsera de los Cascabeles. Esos 3 cuentos de Mujica Lainez están en una sola película en YouTube de 1981, La misteriosa Buenos Aires. Y vamos con el último video, que no recuerdo si alguna vez lo pusimos ya. Tal vez sí, tal vez no. Gino, el escritor más joven de la Feria del Libro. 11 años en esta última Feria del Libro Nacional, en su número 50, estuvo este escritor. Escuchemos a ver qué dice. A ningún autor le salen los títulos. Sabelo. Me lo dijo todo el mundo. ¿Cómo es esto de ser escritora a los 11 años? Leo mucho y también una maestra me inspiró. Entonces digo, ¿por qué no yo no hacer mi libro? ¿Y en tu casa leen mucho? ¿Cómo fue que te acercaste a los libros? Mi mamá un día me manda ahí a una biblioteca y me pongo a buscar libros, por curioso, y encuentro un libro, me pongo a leer y ahí empieza todo, me pongo a leer un montón, y mi mamá también, que me ayuda a comprar los libros. ¿Y el libro de qué va? ¿De qué son los cuentos? Son 9 cuentos de enseñanzas con moraleja dentro, que es para dejar algo en la gente. ¿En qué te inspiraste para esas historias? Más que nada fue toda observación y mucha curiosidad, porque también algunas cosas las puedes reflejar en la vida y ponerlo en el libro. ¿Qué te pasa con tus amigos cuando leen tus cuentos? Está en la biblioteca del colegio, muchos lo piden y a veces las maestras vienen y me dicen que done otro porque si no explota y no tienen tiempo para dar. Muchos lo leyeron y les gustó. ¿Qué sentís que fue eso que te hizo que cada vez quisieras leer más? Es divertido, es una forma también para relajarse y entretenerse. Es la mejor forma de esparcir tu mente, tipo liberarte de todo y poder imaginar cosas que en cualquier momento no lo imaginás. No me salía el título. A ningún autor le salen los títulos. Sabelo. Es la mejor forma de esparcir tu mente. Listo, ya está, lo dijo Gino. Recuerden que acá en San Luis
También está Santiago Altava, que tiene 13 años y escribió Zombieland, un libro que nació por su amor a la lectura y sus ganas de escribir. Está muy bueno. Estuvo el año pasado acá en el centro de convenciones, en la feria provincial. Le hicimos una nota a Santiago. También está disponible, lo pueden seguir por sus redes. Su Instagram es Zombieland. Santiago, de 13 años. Muy bien, en este lunes 15 de junio, Día del Libro, recuerden dejarse un librito ahí en la mesita de luz a mano siempre y leer 1, 2 páginas, 3 páginas, un cuento, una novela enteros que no duele, no pica, no molesta y al revés, nos hace viajar, nos hace esparcir la mente. Es lo mejor para esparcir la mente, dijo Gino recién. Así que los invito a que tomen un libro, a que se acerquen a cualquiera de las librerías que tenemos acá en la Villa de Merlo, que son varias. Y por qué no acercarse a la biblioteca de cada uno de los pueblos, en Los Molles, en Carpin, acá también en Merlo. Tenemos bibliotecas que nos entregan con todo gusto un libro como para poder alejarnos un ratito del mundial y por qué no viajar a otro mundo. Muchas gracias, Mariela, por la operación. Buenas noches, abrigate que hace frío. Se viene una semana complicada con el frío. Y nos vamos con un tema que tocan los Cranberries en formato acústico, pero en realidad es de los The Smiths. Que nunca se apague la luz, se llama. Que nunca se les apague la luz. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos.